Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Bueno, hoy día tenemos un tema muy interesante para conversar con nuestra entrevistada a propósito de una campaña que fue lanzada también por el gobierno que se llama Cambiemos su historia, que lo que busca es encontrar nuevas familias de acogida para, por supuesto, menores de edad que mantienen medidas de protección determinadas por tribunales. Este es un tema interesante porque muchas personas han hablado de las familias de acogida, pero no se sabe mucho respecto de cómo ser. Hay mucho también de rumor de cómo lo difícil que puede ser, o que las exigencias son muy difíciles también, o que es un sistema también un poco más complicado. Así que para hablar acerca de este tema y, por supuesto, conocer ahí de verdad cómo funcionan las familias de acogida, estamos con la directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Andrea Saldaña, que le damos la bienvenida. Buenos días, directora, ¿cómo está? Buenos días, directora, bienvenida. Buenos días, Leslie. Ángela, muchas gracias por la invitación y por el espacio también acá en la radio para comentar de esta campaña. Sí, sobre todo porque, como lo mencionaba, directora, el tema de las familias de acogida como que uno siempre lo ha escuchado, pero respecto a cómo funcionan, a veces existen muchos mitos, temores también respecto de que es una situación igual desde el punto de vista emocional bastante complicada, porque en el fondo a veces se relaciona mucho con la situación de la adopción, pero una familia de acogida es algo temporal, por lo tanto tampoco es algo tan fácil. Cuéntenos un poco hoy día cuáles son las exigencias también para ser familia de acogida. Bueno, la idea de la campaña que nosotros iniciamos ahora el 18 de agosto se llama Cambiemos su historia. ¿Y cuál es el sentido que se está haciendo? Es de acercar a la ciudadanía a conocer más información. Uh-huh. Entonces, de alguna manera, el llamado que se hace y el spot publicitario que se lanzó ese día, que ha impactado bastante. Nosotros hemos aumentado notoriamente el número de personas que ingresan a la página del servicio para inscribirse, como la primera inscripción. Se ha triplicado desde el lanzamiento de la campaña. Entonces ese es el impacto que genera el que haya un spot que salga por la televisión abierta y que permite amplificar un mensaje. Y la verdad es que el proceso de las familias es muy sencillo. ¿Y cuáles son los requisitos? Son básicamente que sean mayores de edad, que no tengan antecedentes penales y que no estén inhabilitados para trabajar con menores de edad. Esos son los requisitos que se solicitan. Y en este sentido no hay una especificación de acuerdo a algún tipo en particular de familia. Nosotros tenemos familias de acogida que son mujeres solteras, tenemos familias de acogida que son matrimonios de hombre y mujer, tenemos parejas homoparentales, tenemos también matrimonios que ya están enfrentando un proceso de vida donde ya criaron, ya se pensionaron. El nido vacío, como les llaman. Exactamente, y resulta que el solo hecho de la esperanza del acogimiento les da vida. Entonces es una etapa también que hoy día en nuestro país se está extendiendo porque estamos envejeciendo como sociedad y las personas que ya están en esta etapa también tienen muchas más posibilidades de desarrollar otras actividades. Entonces hay mucha diversidad cuando nosotros hacemos encuentros de familias de acogida externas, hay mucha diversidad y eso es muy bonito también. Y procuramos que estas experiencias también se conviertan en espacios en que puedan retroalimentar las experiencias. Entonces, eso también es muy llamativo y ahí sí se dan estos ciertos mitos respecto de que se requiere que sea un matrimonio, en ningún caso. O sea, eso hay harta apertura y las familias, para prepararse, se pasan por un periodo de formación y también de evaluación. Primero tenemos que evaluar que estén idóneas para asumir, porque ahí hay un proceso que se desarrolla. No es solo la postulación, no. Eso es el básico. Como para claro, ese es el interés. Claro. El interés se manifiesta en ingresar a la... Más cerca, sí. El interés se manifiesta a través del link de nuestra página, donde se especifica y las personas que han contactadas para participar en un taller de sensibilización. Eso es lo primero que se hace. Ahí, directora, pero ¿no hay algún tipo de, quizás no es un requisito, pero sí de exigencia desde la perspectiva de a lo mejor socioeconómica, por ejemplo, no sé, de la vivienda que va a recibir al niño, o también de tiempo? Porque me imagino que también dedicarse a ser familia de acogida implica que la persona debe destinar y tener tiempo también para poder hacerse cargo de este menor de edad. O sea, evidentemente se requieren tiempo. Criar y acompañar a un niño que
que viene también con una historia, aunque de repente las historias son de pocos días de vida, aún así requieren reparar efectivamente su propia historia. Entonces, eso requiere tiempo, evidentemente, pero tal como criamos quienes somos mamás, hoy día, con pocos tiempos, y igual nos vemos con la necesidad de tener redes, los niños y niñas que forman parte de los programas de familias de acogida, tienen todo el soporte de la red de servicios públicos. O sea, tienen que acceder a los centros de salud familiar, a los jardines infantiles. Entonces, se brinda toda esa disposición también del aparato público para que puedan tener acceso a los derechos que les corresponden. O sea, en el fondo, cuando una familia opta o se inscribe, y después que pasan los siguientes filtros, porque entiendo que seguramente ahí deben haber otros tipos de sondeo, en el fondo es incorporarlos a la rutina, si Totalmente. efectivamente, porque claro, a lo mejor en una pareja que está jubilada y que quiere ser familia de acogida, claro, va a ser diferente la rutina, pero a lo mejor en una pareja que es joven y quiere ser familia de acogida, a lo mejor va a tener que mandar a la guagüita a la sala cuna o al niño al jardín infantil. Todas esas operativas me imagino que ¿de quién van cuenta? Porque hoy día usted dice, claro, los jardines infantiles de Junji están abiertos justamente también para eso, pero ahí va el apoyo también de los servicios. ¿Cómo se hace ahí cuando se generan estas operativas o estas logísticas que son súper importantes en las familias? Totalmente. Ahora, evidentemente, nosotros tenemos, por ejemplo, familias de acogida que es una mujer soltera que está acogiendo en compañía de su mamá, por ejemplo. Ya, perfecto. Que viven las dos solas y entonces se complementa. Se requiere de redes también para la crianza de un niño en nuestro país. Y eso implica también que se activan todas estas redes y nosotros tenemos programas que son están integrados por equipos multidisciplinarios que acompañan a la familia en el proceso. Entonces le van brindando la asesoría también para activar todo este soporte. En eso todavía en Chile tenemos muchísimo que avanzar. Ya. ¿Qué es lo que nos dicen las familias de acogida? Que nosotros llegamos al consultorio y nos dicen así como que de repente un funcionario le dice, pero ¿qué es lo que es familia de acogida? Tienen que entrar a explicar. O, por ejemplo, hay beneficios laborales que tienen las familias de acogida como el derecho al postnatal parental, y resulta que hay muchos empleadores que desconocen. Entonces nosotros también estamos reconociendo como servicio a algunos empleadores que han apoyado también. O sea, Claro. Esperamos que la cultura del acogimiento no solo implique que tengamos más familias de acogida, sino que toda la sociedad, toda la institucionalidad también conozca de este desafío que tenemos como país, como sociedad, y pueda brindar mejores condiciones. O sea, no solo conocer de lo que se trata, sino que también facilitar en este sentido. Entonces, eso es lo que esperamos nosotros también avanzar, y lo que busca también de alguna manera la campaña es generar la conversación, abrir el debate y ir desmitificando. Ese es parte de los desafíos que tenemos, además de desinstitucionalizar a los niños, que es el desafío de fondo, digamos. Sí. Ahí, directora, bueno, uno de los temas que también a veces es complicado cuando se habla de familias de acogida es el tiempo que puede pasar una familia con un niño. Hay una regulación, eso se ha trabajado, porque entiendo que también siempre se habla de que no puede ser mucho tiempo, entendiendo que este es una familia de paso, pero que ese niño eventualmente puede estar en situación de un proceso de adopción a futuro, con una familia, pero que en el fondo con la familia de acogida no puede pasar tampoco tanto tiempo porque es algo momentáneo. Entonces, hoy día eso está regulado. ¿Cuánto tiempo una familia tiene que estar preparada para tener un niño? O más o menos disponible, si ya con este niño yo más o menos voy a pasar X cantidad de tiempo. Imagino que hay un mínimo también o un máximo. O sea, en la experiencia nosotros hemos tenido familias de acogida que han estado acogiendo por semanas. Poquito. Por semanas, y ya han habido algunas que han pasado los 2 años, que no es el ideal. Ya. Eso, pero es muy difícil determinar el plazo porque esto depende de los procesos judiciales. Y hoy día, afortunadamente, tenemos una nueva ley de adopción, y la ley de adopción determina plazos. Entonces los procesos de adopción debieran demorarse máximo 1 año. Pero como hoy día no son esos tiempos, no son esos tiempos ideales, entonces muchas veces los procesos de acogimiento se van extendiendo más allá de lo que debieran, porque efectivamente debieran ser máximo 18 meses, son los periodos que debieran Ahora hay durar. procesos judiciales también que hacen que esto se retrase, que se demore más.
Lo que pasa es que por eso que es tan importante la aprobación de la ley de adopción después de 12 años de haber estado en el Congreso y que fue uno de los logros que se gestionó en esta etapa en el gobierno del presidente Boric. Por eso es importante mencionarlo, porque lo que apunta es a poner en el foco el interés superior de los niños y niñas. Entonces acá se moviliza todo el aparataje para que ese niño pueda tener una solución definitiva a su cuidado en los plazos que son relevantes para un niño, porque estar esperando 4 años para la vida de un niño es toda su vida. Sí. Entonces, la verdad es que esa es la mayor complejidad que tenía los sistemas de adopción anteriores, porque tienen distintas causas. Entonces, tenemos una causa proteccional, una causa de susceptibilidad, que muchas veces están en distintos tribunales, dependiendo de los domicilios, etcétera. Entonces, había situaciones que se van complejizando, van alargando, y también las causas de adopción, como son medidas definitivas, también tienen que tener el conocimiento de la familia de origen. Se descartan varias miembros de la familia de origen, y cada uno de esos procesos muchas veces alarga. Entonces, ese es el sentido y el impacto que va a tener, y por eso esperamos que los procesos de acogimiento familiar de aquí en adelante, cuando ya entre en vigencia la ley de adopción, va a permitir que esto sea mucho más ágil. Pero tenemos situaciones de acogimiento familiar que han durado semanas. Se determina que el niño o están ya en un proceso de avance los procesos de susceptibilidad de adopción, entonces son más ágiles. Pero en general yo diría que entre 6 meses, 18 meses, ese es más o menos el promedio. Directora, cuando hay familias que se han insertado o han participado en los procesos de adopción, y quienes trabajan también desde el aparato público, y como usted lo mencionaba, muchas veces veían cuáles eran las falencias. Una de ellas era, por ejemplo, que habían familias que muchas veces solamente querían guagüita, los niños más grandes de repente no tienen tanta posibilidad o no optan a mucha adopción. O en el caso de hermanos, por ejemplo, muchas veces también es difícil, son difíciles los procesos. En el caso de las familias de acogida, ¿cómo es? Por ejemplo, si hay 2 hermanos, uno puede acoger a los 2 hermanos, o hay edades de los niños. ¿Cómo va ese tema? Porque me imagino que no todos son guaguitas los que se pueden acoger. Claro, nosotros como servicio tenemos una prioridad respecto de desinstitucionalizar a los menores de 3 años. Y por eso hemos hecho campañas también. Estuvimos haciendo varias sensibilizaciones en el espacio público, hicimos intervenciones urbanas acá en la Plaza de Concepción, estuvimos en Los Ángeles, en Tomé el otro día, en el Teatro Bio Bio, y donde se hace un montaje con ropita de bebé real, que de niños que estuvieron en residencia de protección, y con algunos materiales que utilizan los bebés, los tetes o qué sé yo, tutitos, juguetes, dando a conocer la realidad de 44 niños, niñas menores de 3 años que nosotros tenemos hoy día en la región en residencia. A nivel nacional son más de 700. Entonces, de alguna manera eso generaba un impacto respecto de esta realidad. Entonces, nosotros tenemos esa prioridad porque tenemos acuerdos internacionales respecto de que los niños menores de 3 años deben estar con familias de acogida y no institucionalizados. Pero la verdad es que por eso que es tan importante la campaña que hagamos. Ahora, lo que tú planteas respecto de cuál es la expectativa o cuál es la prioridad que entrega una familia también se considera. Ya. Entonces, las familias cuando cliquean ahí en la página y se inscriben para la primera charla de motivación, después pasan por el proceso de evaluación, hacen las charlas de formación y después se certifican como familias de acogida. En ese proceso la familia indica: a mí me gustaría tener una guaguita, a mí me gustaría tener un adolescente, yo podría incluso, por ejemplo, hacerme cargo de el acoger a un niño que tenga alguna necesidad de salud especial, o que tenga, por ejemplo, que esté dentro del espectro autista. O sea, la gente puede ir determinando, indicando cuál sería su prioridad, por decirlo de alguna manera, o su interés, y nosotros lo que nos encargamos dentro de una unidad que nosotros tenemos en el servicio, que es la unidad de familia, ellos hacen como los match. Ya. ¿Me entiendes? Entonces, con los requerimientos de los que tenemos que están institucionalizados o se van a institucionalizar, porque nosotros tenemos llamadas, no sé, toda la semana de distintas maternidades de los hospitales de la región. Tenemos un bebé que quedó acá, que la mamá, no sé, de lo que nos pasa y que es una realidad, que tenemos muchas mujeres que llegan llegan al término de la gestación,
al parto con consumo problemático de drogas durante el embarazo y que las guaguitas ya nacen también con síndrome de abstinencia. Y esos niños, las mismas hospitales levantan las medidas de protección y nos van avisando para ver si tenemos familias de acogida o los niños van a tener que irse a una residencia. Entonces ahí nosotros vemos de las que tenemos quienes están interesados en, por ejemplo, acoger a lactantes. Entonces ahí hacemos los match y es lo mismo lo que se hace en adopción. Ya. Son procesos distintos porque evidentemente, tal como tú decías, Lely, al inicio, la adopción es una definición permanente de los cuidados. O sea, es una medida definitiva. Se cambian los apellidos, se hace todo el proceso legal. Claro. En cambio, el acogimiento es un proceso temporal mientras un tribunal define si ese niño va a volver con su familia de origen o se va a ir a una familia adoptiva. Entonces, pero frente a esos dos procesos, las familias también tienen opinión respecto de qué es lo que se acomoda más a la realidad de esa familia y a sus competencias también. Pues familias que tienen experiencias, por ejemplo, con niños con necesidades especiales y brindan esa posibilidad. El otro día, en la última certificación que nosotros hicimos con 8 familias que se certificaron como familias de acogida, había un matrimonio que me dijo, nosotros queremos acoger a un adolescente. Es algo poco usual. Poco usual, me imagino. Porque es muy desafiante. Sí. Los que tenemos hijos adolescentes lo sabemos. Entonces, pero me decían, porque nosotros tenemos hijos que están en esa etapa, entonces nosotros nos acomoda porque ya tenemos cierta experiencia en eso. Súper bien, o sea, todas las posibilidades son bienvenidas y también es muy duro lo que nosotros vemos y lo que un poco la campaña, el spot publicitario busca sensibilizar. Es como el que queda en la residencia. Se enfoca en la percepción de ese niño que queda mirando cómo su amiguito se va con una familia de acogida y es lo que nos pasa muchas veces con los que ya van cumpliendo más edad y se van quedando en la residencia y sus oportunidades van disminuyendo porque tenemos poco interés por asumir los cuidados, tanto definitivos como temporales, de niños ya de mayores de 10 años. Directora, le quiero hacer una pregunta que puede sonar un tanto chocante, pero que me imagino que a lo mejor sirve porque siempre en este tipo de procesos a veces hay personas que pueden ocupar el sistema para su bien personal. Aquí no hay intercambios de dineros, por ejemplo, las familias de acogida no reciben algún tipo de, entre comillas, subsidio, apoyo, porque efectivamente también cuidar requiere de costos, tiene costos desde la perspectiva económica, como para que alguien diga, oye, me voy a dedicar a ser familia de acogida. Yo sé que ese no es el foco, pero para también descartarlo por si alguien quisiera decir, oye, esta es una posibilidad latente. Sí, mira, nosotros en la región atendemos 15.000 niños, niñas y adolescentes. Mayoritariamente ellos están en programas ambulatorios, pero en programas de protección. De esos, nosotros tenemos 1.100 que están en familias de acogida. Pero de esos, la mayor parte están con familias que son extensas, que son de su entorno familiar. Ya, perfecto. ¿Quiénes son las que se hacen cargo, como todo en Chile, del cuidado? Las mujeres. Las abuelas son mayoritariamente. Y los programas de familias de acogida, nosotros tenemos 16 en la región, todos ellos entregan beneficios a la familia, evidentemente. Nosotros tenemos colaboradores acreditados con los que ejecutamos nuestros programas. Y esos colaboradores le entregan un recurso económico a la familia. Nosotros también tenemos programas de familias de acogida que son de administración directa, son funcionarios nuestros que los ejecutan y no podemos nosotros entregarle dinero. Claro. Porque somos directamente no podemos como una entidad pública entregarle recursos directamente, pero sí se le entregan distintos enseres, distintos elementos, no sé, se le entrega el coche, le sigue el auto, no sé, dependiendo del tramo etario también distintos beneficios. Entonces, sí, a todas las familias de acogida se le entregan beneficios que son del Estado para acompañar en este proceso del respaldo económico, digamos, pero también el acompañamiento técnico de un equipo interdisciplinario, y eso también la familia evidentemente lo valoran muchísimo. Pero es importante recalcar, nosotros de las 1.100 niños y niñas aproximadamente que tenemos en la región en acogimiento familiar, 1.000 de ellos son familias extensas. Solo 100 están con familias de acogida externas. Y la campaña lo que busca es movilizar a esa familia, las que no tienen vínculo, las que en el fondo observan la situación que estamos enfrentando como país, que no es menor, porque hoy día están ingresando más niños al sistema proteccional de los que están naciendo en Chile.
Entonces, es un escenario bien complejo y que yo digo que no es solo una responsabilidad que tenemos nosotros como servicio, sino que la tenemos como sociedad. O sea, estamos entregándole a los niños y niñas que viven en nuestro país una sociedad violenta, que no los visibiliza, que no los cuida, que no los protege adecuadamente. Entonces, eso nos tenemos que hacer cargo entre todos y todas. Sí. Ahí, directora, también por eso le voy a preguntar, bueno, recordad que estamos hablando con la directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Andrea Saldaña, con quien estamos conversando acerca de esta campaña para incentivar las familias de acogida. ¿Cuál es la importancia también ahí, directora, respecto a que estos niños salgan de la residencia y estén en una familia? ¿Cuál es el impacto que genera en ese niño, que ya sea a lo mejor, claro, en un recién nacido que tenga 1 mes de vida, 2 meses de vida o menos de 3 años, como usted decía que tenía la prioridad, a estar en una residencia, a estar en una familia? Me imagino que genera un impacto, sobre todo porque los primeros años además son muy relevantes en lo que va a ser la formación de ese niño de persona, en cómo en recibir cariño o no ser tan cercano, en cómo va a enfrentar también su adultez. Sí, totalmente. O sea, la evidencia científica dice que los 3 primeros años de vida son determinantes para el desarrollo de un ser humano. O sea, ahí se juega todo. Y por eso que para nosotros es tan importante que el entorno familiar sea el que cobije y le asegure el bienestar emocional a un niño o niña en ese tramo etario. Nosotros como servicio hemos avanzado muchísimo en la profesionalización. El personal de trato directo que nosotros tenemos en el servicio en general son técnicos y profesionales. Eso es parte de los desafíos que asumió este servicio cuando se creó, que venía con toda la historia dura, difícil, terrible de Sename, y le tocó enfrentar este desafío y lo hemos ido profesionalizando y también hemos ido disminuyendo la cantidad de niños y niñas a cargo de algún adulto. Todo eso ha sido súper bueno, pero no asegura el desarrollo socioemocional de un niño y niña, que ya vienen con una situación de daño. Lamentablemente los niños, no sé, pues que nacen y están, no sé, 20 días en el hospital, ya generan un rezago en su desarrollo. Porque no es lo mismo cuando tú ves distintas caras todo el día, no hay respuesta. Nosotros recibimos niños que vienen de esos procesos y que no lloran, porque el mecanismo de defensa del llanto como forma de expresión no funciona. Entonces pierden muchos de sus propias capacidades para poder ir interactuando con el entorno. Entonces la verdad es que esa es la necesidad de tener el entorno familiar, el cariño, el amor, la preocupación, la personalización, porque en el fondo es un entorno que va a estar focalizado en un niño. Nosotros tanto lo que pasa en un hospital como lo que pasa en una residencia, se van despersonalizando los procesos. Pese a que nosotros podamos tener más cantidad de profesionales a cargo, no se logra la atención directa que requiere un niño que ya ha enfrentado una situación de abandono, de maltrato o de negligencia, que son los que nosotros más visualizamos en el servicio. Entonces, por mucho que nosotros vayamos apuntando hacia los servicios más personalizados y con mejor dotación de profesionales, de personal, con mejores condiciones, con buen estándar, no logramos equiparar lo que una familia, un entorno familiar brinda y asegura un desarrollo biosocioemocional. Directora, cuando ya pasa este proceso, bueno, usted dice, se inscriben, pasan las etapas, reciben a un chiquitito. ¿Qué pasa? Porque a mí me ha tocado, conozco un caso de una familia, de hecho homoparental, que es familia de acogida, pero recibió también, tuvo extensamente con el niño, por estos procesos que usted dice que lo ideal es que se vayan acortando. Y posterior a eso, la guaguita o el niño fue adoptado, y después de eso la familia, obviamente de adopción, o la familia ya oficial del niño, efectivamente no las quiso apartar del proceso, y ellos entre ellos siempre puertas abiertas para que lo vayan a visitar. Ahí, ¿cómo ustedes se involucran como servicio en ese punto? Bueno, ahí hay decisiones que son bien de la familia adoptiva, que es la familia definitiva de un niño. Si hay disposición, nosotros movilizamos para que eso surja. O sea, nosotros entendemos que quienes brindaron el cuidado de manera temporal y repararon de alguna manera el daño que esos niños y niñas traían, debe ser parte de la familia, del entorno de un niño y niña.
Entonces, hay procesos muy bonitos en que, como el que tú cuentas, Ángela, donde una familia de acogida forma parte de la red de apoyo. Y, por ejemplo, la familia adoptiva tiene, no sé, tiene una actividad en la noche, una fiesta, qué sé yo, y lo dejan a cargo de la familia de acogida porque fueron parte de su red. Y eso, hacia allá debemos apuntar. Pero nosotros también, yo digo que el desafío que nosotros tenemos es que le entreguemos seguridad a las familias adoptivas, que no visualicen a la familia de acogida como una competencia. Sino que no, pues nosotros tenemos que entender que también para criar a un niño, como se dice, necesita una tribu. Y mientras más cariño, más afecto tengamos en el entorno, evidentemente vamos a tener un mejor desarrollo y vamos a tener una mejor sociedad, así lo siento yo. Sí. Pero es parte de decisiones que son bien personales. Entonces nosotros lo intentamos intencionar, pero muchas veces hay todavía harto que avanzar en eso, porque efectivamente ahí hay decisiones que son de las familias adoptivas, que tienen toda la posibilidad de decidir si quieren que forme parte, que no. En general, hoy día yo creo que hay muchos procesos en los que ya se conocen, hay cercanías, hay encuentros, hay espacios en los que se va formando este vínculo que ojalá permanezca durante todo el tiempo, eso es lo ideal. Sí. Oye, directora, se nos ha pasado volando el tiempo. Le tengo 2 preguntas en una que tienen que ser ahí muy precisas a propósito de lo que estábamos hablando. Bueno, por un lado se fortalece el vínculo, pero hay apoyo después para el desapego y si las familias de acogida pueden ser también opción de adoptar entonces al niño que acogen. Sí, es importante decir que los programas de familias de acogida y los equipos acompañan durante todo el proceso. Y nosotros también tenemos esta unidad de familia que desde la primera charla de sensibilización hasta el post-acogimiento están acompañando a la familia. Es muy importante porque la familia se prepara para ese momento. Así nosotros en los procesos que yo digo de formación de familia, se le explica también cómo enfrentar esta situación y cómo focalizarse en el niño. El acogimiento familiar está enfocado en el niño y niña. El niño tiene que reparar el daño que ya tiene y tiene que aprender a vincularse afectivamente. Eso es lo que nosotros de alguna manera, decirlo por un término muy coloquial, entrenamos en el acogimiento familiar para que ese niño se prepare de mejor forma para enfrentar lo que va a hacer vivir en una familia adoptiva o volver a su familia de origen. Y todo eso se forma en ese periodo y hasta que termine el acogimiento se le acompaña a la familia, ¿ya? Nosotros entendemos que los adultos estamos más preparados para enfrentar lo que significa ese duelo, pero el niño no. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos en el niño. Eso es parte de lo que desmitificamos, porque la familia siempre dice, ay, pero es que después cómo voy a quedar yo, no podría separarme. Me voy a encariñar. Es que usted no es lo importante es el niño, y niña se prepara. Y lo último, que es muy importante, las familias que están acogiendo también pueden hoy día, nosotros tenemos normativa que permite que una familia acogida pudiese adoptar a un niño y niña, ¿ya? Pero hay requisitos. Claro, son más exigentes ahí. Porque son procesos distintos, entonces se les hace un requisito y eso también lo va a permitir la ley de adopción que ya, como digo, fue recientemente aprobada. La directora regional del Servicio Nacional de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia, Andrea Saldaña, conversando en Mesa de Noticias acerca de la campaña para incentivar, por supuesto, que se sumen más familias de acogida. Directora, final, si alguien nos escuchó y que está interesado, ¿dónde puede ir a inscribirse o dónde puede buscar más información de los requisitos, etcétera? Bueno, en la página del servicio, www.servicioprotección.cl, está toda la información y ahí dice si hay un banner donde dice ¿quiere ser familia acogida, quiere ser familia adoptiva? Ustedes cliquean, se quedan vinculados a su información, se registran los antecedentes con nuestra unidad de familia y ahí toman contacto para invitarlo a la primera charla de sensibilización. Así que eso es lo que estamos, campaña, cambiemos su historia. La invitación es que entre todos podamos cambiar la historia de niños, niñas y adolescentes. Así es, muy interesante también este tema y que podamos avanzar específicamente porque además vamos a ayudar después a que estos niños sean unos mejores adultos también. Así que muy buenas noticias con respecto a esta campaña. Y gracias, directora, por estar junto a nosotros. Gracias, directora. Muchas gracias a ustedes. Saludos a los auditores.